Hermanos queridos, yo siento en mi corazón, dadas las fechas en las que estamos, dadas las celebraciones que se están llevando a cabo, creo que sería oportuno que a la luz de la palabra de Dios viéramos cómo todo lo que ocurrió tiempo antes del nacimiento de Jesús y posterior a este no fue nada producto de la casualidad. Por eso el mensaje de hoy le hemos puesto como título el cumplimiento de las profecías, ¿no? Las profecías se cumplen. Ya sé que hay muchas profecías que tienen que ver con su segunda aparición, pero este no es el tema de hoy. Pero quiero decirles y quiero reiterarme que en su primera venida la cantidad de profecías que se cumplieron son enormes. Recuerdo que hace años un hermano en Israel me regaló un libro de todas las profecías que se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo y que demuestran que Él no era un farsante ni un impostor, sino que Él era realmente el verdadero Mesías. ¿Y por qué se escribieron tantas profecías? Porque en distintas épocas, en distintas generaciones, distintos tiempos, diferentes profetas como Isaías, Jeremías, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Zacarías, etc. ¿Por qué escribieron tantas profecías acerca de su persona? Mire, hermano, fundamentalmente porque el pueblo de Israel tenía que tener la información exacta, correcta, para que supieran cuando apareciera el verdadero Mesías en la escena pública, pudieran reconocerlo y aceptarlo. No iban a tener excusa diciendo, ¿será? ¿No será? Lamentablemente tengo que decir que al verdadero no lo aceptaron en su inmensa mayoría. Y a lo largo de la historia, lamentablemente, y lo digo esto con mucho dolor en mi corazón, el pueblo de Israel se ha equivocado muchas veces reconociendo a falsos mesías. Hay un falso mesías al cual van muchos políticos. Por ejemplo, uno de los últimos políticos que fue a orar en su tumba, a poner papelitos en la tumba, fue en Nueva York. El político se llama Milei, el presidente de Argentina. Fue a orar delante de la tumba de Lubavitch, o el Rebbe, como lo llaman, porque Israel, no todos, pero muchos lo reconocieron como el verdadero Mesías. Así que nosotros tenemos información más que suficiente para saber si verdaderamente al Mesías, al Cristo que estamos adorando, es el verdadero o fue un impostor. ¿Cuántos sin abrir la Biblia, simplemente así por su experiencia personal con él, cuántos pueden decir en esta tarde, yo creo que he puesto mi vida y estoy sirviendo y adorando al verdadero Mesías, al verdadero Salvador del mundo? Amén. Pero esa fe que acabamos de manifestar con nuestra mano en alto tiene que ser demostrada con la Biblia. Porque podemos estar sinceramente equivocados, como hay muchísimas personas que creen en mentiras, creyendo ellos que son verdades. Pero gracias al Señor, nosotros tenemos la arqueología, la historia y sobre todo las Sagradas Escrituras que dan testimonio y avalan si verdaderamente Él cumplió o no con lo que se había escrito acerca de su persona. Vamos a hacer un pequeño viaje, un pequeño recorrido por algunos textos del Antiguo Testamento, donde vamos a poder comprobar y llegar a la conclusión si verdaderamente Él era o no el verdadero Mesías. Empecemos por el libro de Isaías, ¿les parece? El libro de Isaías es el libro que más profecías contiene acerca de nuestro Señor Jesucristo, tanto de su primera como de su segunda venida. Pero hoy estamos hablando de su primera aparición. Y en ese libro, en el capítulo 7, el versículo 14, presten atención a lo que dice ese verso. Por Tienen que tanto, abrir el micrófono arriba, muchachos. ¿Está encendido? ¿Sí? por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Prestaron atención? ¿Prestaron atención? Lo volvemos a leer nuevamente y estén atentos arriba, por favor, ¿eh? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tengo que decir en honor de la verdad que el texto no dice la palabra virgen. La virgen no lo dice. Porque sé que a veces hay gente que dice, bueno, pero es que eso no lo dice la Biblia. Tienen que tener en cuenta que la Biblia que nosotros usamos en español, en castellano, fue traducida por un cura, por un sacerdote que tuvo un encuentro, una experiencia personal con Cristo. Y probablemente él, por su contexto católico, al traducir la palabra alma, que no significa virgen, sino doncella, joven, prefirió poner la palabra virgen, pero realmente para los que siempre están buscando cualquier error o cualquier fallo que uno pueda cometer, es verdad que el texto no dice, he aquí la virgen concebirá, sino dice, he aquí una doncella, una chica joven, que se entiende, ¿verdad? Que es o que era una chica virgen, que efectivamente lo era, pero ya digo, en honor de la verdad, la palabra alma en hebreo no se puede traducir correctamente al español por la palabra virgen, sino por la palabra doncella. Entonces diría que la doncella, una joven, una chica joven, como era María, daría a luz a un hijo. Luego descartamos a todas las niñas que podían haber nacido a lo largo de la historia, porque el Mesías no vendría en forma femenina, sino en forma masculina. Y para más dato, una joven daría a luz a un hijo varón y a ese niño le pondrían por nombre Immanuel, que significa, la traducción Emanu es con nosotros, el Dios con nosotros. Es muy importante el tema del nombre, porque también tenemos en la Biblia un dato muy significativo de una persona que 800 años antes, repito, 800 años antes de que naciera, un profeta había dicho que en un momento de la historia nacería un niño que le pondrían sus padres el nombre de Ciro y que esa persona sería un instrumento útil. De hecho, el Señor lo llama mi ungido, y que sería un instrumento muy útil en las manos del Señor para ayudar al pueblo que estaba cautivo en Babilonia a volver a la ciudad de Jerusalén. Así que es muy importante ver cómo Isaías recibió por revelación, evidentemente, del Espíritu Santo, el dato, la información de que al Mesías no le pondrían cualquier nombre, sino que sería Emmanuel, sería Dios con nosotros. Pero no solamente por el nombre, que yo, por ejemplo, me llamo Manuel, que vendría de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mucha gente se puede llamar Emmanuel, pero es que aparte de ponerle el nombre Emmanuel, tenemos que tener en cuenta de que el Mesías no iba a ser un ser humano normal y corriente como otro cualquiera, sino que el Mesías iba a ser Dios humanado, Dios en carne y hueso. Como dice Juan y lo explica perfectamente en Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén. Así que ese dato era muy significativo, porque cuando naciera el Mesías tenía que ser, número uno, varón, y número dos, tenía que ser Emmanuel, Dios con nosotros. Perfecto, ya tenemos un dato muy importante a tener en cuenta, pero es que hay más. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, los versículos 1 y 2, hay más información que tenemos que conocer. ¿Qué dice? Le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Sabemos que el Señor Jesucristo, número uno, nació en Belén, pero no se crió en Belén. A temprana edad tuvo que huir con sus padres a Egipto. Cuando regresan de Egipto, vive en Nazaret. Y cuando comienza su ministerio, se va al norte a vivir a Galilea, concretamente a la ciudad de Capernaum, donde el 75% del tiempo de su ministerio lo desarrolló en Galilea. Por eso dice el profeta Isaías que esa región del mundo que era menospreciada, que era infravalorada por los religiosos, porque se acuerdan que incluso uno llegó a decir, y de Nazaret o de Galilea pueden hacer algo bueno. No son estos galileos, como diciendo, no son estos gente baja, gente inculta, sin letras, sin preparación académica y sin estudios. Pues esa región de oscuridad,
esa región menospreciada, esa región donde nunca iría un sumo sacerdote a enseñar la palabra de Dios, fue la región que el Señor Jesucristo como Mesías utilizó para vivir muchos años de su vida y para desarrollar mucha parte de su ministerio. Por eso dicen que esa parte que pertenecía, por ejemplo, a la tribu de Zabulón, a la tribu de Neftalí, que estuvo mucho tiempo en tinieblas y en oscuridad y en ignorancia, verían la luz. ¿Y quién mejor que aquel que dijo: yo soy la luz del mundo? ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos el dato de la región donde el Mesías fundamentalmente estaría viviendo. No solamente el nombre, sino la región. Pero hay otras características que también nos da la Biblia acerca del Mesías. En el mismo capítulo 9, el versículo 6 y 7, prestemos atención a estas palabras tan bonitas y tan interesantes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Amén. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías, hermanos? ¿De algún rey normal y corriente, tanto del norte como del sur, de Israel o de Judá? En absoluto. Aquí está describiendo el profeta Isaías, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, características que tendría el Mesías durante su ministerio. Algunas de ellas las manifestó en su primera venida y otras evidentemente las manifestará en su segunda venida. Es decir, hermanos, a lo largo de siglos y siglos, generación tras generación, de una forma progresiva, pero casi diríamos que constante, el Señor fue revelando a distintos varones, a distintos profetas de la antigüedad, datos, información, características que cumpliría el Mesías para que cuando apareciera en la escena pública lo pudieran reconocer y sin ningún tipo de duda dijeran: este es verdaderamente el auténtico Mesías. ¿Por qué? Porque ha cumplido con esta y muchísimas profecías que tenían que cumplirse, que daban credibilidad de que él no era un impostor, de que él no era un farsante. Algunos judíos dicen, y me lo han comentado en muchas ocasiones, que para ellos en cada generación nace un Mesías. Fíjense las barbaridades que dicen. En cada generación nace un Mesías, pero él no se da cuenta que es un Mesías. Y entonces muere, pasa una generación, se levanta otro, no se da cuenta, muere, se levanta otra, auténticos disparates. Pero créame realmente que era prácticamente imposible, si uno fuera conocedor de las Sagradas Escrituras, equivocarse de persona, porque eran tantos los datos, eran tantas las características que tenía que cumplir el Mesías en su persona, que era, ya digo, prácticamente imposible equivocarse de persona. Pero hay más. Por ejemplo, en el famoso libro de Miqueas, y presten atención a este versículo, porque estas palabras se las dijeron los religiosos cuando Herodes pregunta: oye, ¿hay alguna parte, algún texto bíblico, algún libro, algún profeta que haya recibido por revelación de lo alto el lugar del nacimiento del Mesías? Presten atención a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De ti saldrá el que será el Salvador, el guiador del pueblo de Israel. No de Capernaum, no de Samaria, ni siquiera de Jerusalén, sino que tenía que nacer el Mesías en un pequeño pueblo que hemos visitado en algunas ocasiones, que está como unos 7 a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, que sigue manteniendo hoy en día el mismo nombre que siempre ha tenido. Se llama Belén, Bet-Lejen, la casa del pan, donde había nacido nada más y nada menos que el rey David, donde había estado Booz allí y vio espigar en unos campos a una joven moabita que venía, ¿verdad?, viuda, después de haber perdido a su marido y a su suegro, y allí se casó con él. Allí tenía que nacer el Mesías. Por eso cuando los magos de Oriente viajan durante meses y llegan a Jerusalén, al palacio, a uno de los palacios que tenía el rey Herodes, le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Hace poco alguien me dijo en Jerusalén que fue un error preguntarle a este rey que era terrible. Ya les dije el otro día que eliminó a su madre, a su esposa, a algunos de sus hijos. Y como dijo uno de los emperadores de Roma, vive más seguro en el palacio de Herodes un cerdo que su propia familia, porque era un hombre terrible, ¿verdad? De hecho, el día de su muerte, como sabía que nadie le iba a llorar, pues mandó a quitar de en medio a muchísimas personas para que lloraran, haciéndole creer al pueblo que lloraban porque lo habían perdido a él como rey. Era algo realmente espantoso este personaje. Él, su hijo, su nieto y toda su descendencia. No fue un error, porque la Biblia nos enseña que esa información la tenía que recibir el rey Herodes. ¿Por qué? Porque después se cumpliría otra profecía. No la vamos a leer hoy, pero ustedes saben perfectamente que el rey Herodes, cuando dice ¿cómo? Que ha nacido el verdadero rey de los judíos, porque él sabía que él no podía ser rey de Israel. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos enseña que el rey de Israel tenía que ser procedente de la tribu de Judá. No podía ser un levita, no podía ser de Efraín, de Zabulón, de Benjamín o de cualquier otra tribu. Tenía que ser descendiente de la tribu de Judá, entroncado con el rey David. Y Herodes no lo era. Herodes era medio judío, era idumeo, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo, por parte de padre y por parte de madre, era descendiente de la tribu de Judá. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque tenemos dos genealogías en la Biblia. Tenemos una que algunos dicen que es la paterna, la del padre, la de José, Mateo capítulo 1, y tenemos la de la línea de la madre, que es Lucas capítulo 3. Y si ustedes analizan, todos los antepasados del Señor Jesucristo estaba entroncado con la tribu de Judá. Por lo tanto, él tenía el derecho de ocupar el trono de David, su padre. Hasta el punto que algunos que sabían esta profecía, la procedencia del Mesías, algunos ciegos decían: Jesús, hijo de David, ¿se acuerdan? Ten misericordia de nosotros. Porque ellos sabían perfectamente que el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá y no de ninguna otra tribu. Así que él nació en Belén de Judea. Por lo tanto, hoy sería totalmente imposible. Si viniera el Mesías por primera vez, sería imposible que naciera Jesús en Belén de Judea. Porque Belén no pertenece a Judea. ¿Saben a quién le pertenece Belén hoy en día? A la autoridad palestina. Así que si Jesús naciera hoy en Belén, sería palestino, cosa que algunos intentan demostrar, y Jesús no era palestino, porque Palestina nunca existió como tal. Jesús tenía que nacer en Belén cuando le pertenecía a la tribu de Judá, cosa que hoy en día no le pertenece. Como hay muchas ciudades que ya no le pertenecen, digamos, su cobertura a Israel, caso de parte de Hebrón, parte de Jericó, Nablus, la antigua Siquén, Belén y otras ciudades también como la Franja de Gaza y otras. Tenemos más datos acerca del Mesías y eso los voy a leer yo. Quiero llevarles ahora conmigo al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 1, donde encontramos una historia muy interesante referente al nacimiento del Señor Jesucristo. Y es el anuncio que María recibe por parte del arcángel Gabriel. Ustedes saben que el mundo angelical tiene una jerarquía muy bien estructurada. Tenemos, por ejemplo, ángeles. Tenemos en la Biblia que se mencionan serafines, tenemos querubines, tenemos arcángeles. Y uno dice, pero no son todos iguales. No son todos iguales. No tienen todos la misma función. Por ejemplo, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es el arcángel guerrero. Es el arcángel que guarda la gloria de Dios. Es el arcángel de los ejércitos celestiales. Es el que protege en muchas ocasiones al pueblo de Israel, es el que pelea las batallas espirituales en el mundo espiritual. Tenemos por otra parte a Gabriel, que es el arcángel de alto rango, que en la Biblia aparece única y exclusivamente cuando tiene que dar mensajes trascendentales, mensajes muy importantes que van a cambiar el rumbo de la historia, tanto a corto como a largo plazo. Aparece en el libro de Daniel. Cuando, por ejemplo, le dice a Daniel, Daniel, desde el principio de tus ruegos fue oída tu oración, pero he estado peleando contra el príncipe de Persia. Y describe parte de la realidad de la guerra del mundo espiritual. Pero ese arcángel Gabriel, aunque había otro también, pero lamentablemente este se rebeló contra Dios, que era el más perfecto de todos. Era el de más alto rango, por encima de Gabriel, por encima de cualquier autoridad del mundo espiritual. Estaba este arcángel que hoy en día se ha convertido en un personaje siniestro, que todos lo conocemos con más de 27 nombres. Uno de ellos es el padre de mentira, Belcebú, serpiente antigua, diablo, Satanás, etcétera, 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 ¿verdad?
Ese era el más perfecto, el más hermoso, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, el sello de la perfección, pero este se rebela contra Dios y entonces intenta quitar a Dios del trono, pero estos dos arcángeles que acabo de mencionar, Miguel y Gabriel, se mantuvieron fieles al gobierno de Dios. Y vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento Gabriel con un mensaje tremendo que lo encontramos en Lucas capítulo 1, y voy a leer a partir del verso 26 para tener toda la información de la historia. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen o a una joven desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la joven o de la virgen era María. No se confundan porque hay muchas Marías en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero esta no es la hermana de Moisés, como por ahí dice un libro sagrado, ¿no? Sino que esta era la madre del Señor Jesucristo. Y entrando el ángel de donde ella estaba, aquí tenemos la traducción salve, muy favorecida, seguramente le habrá dicho Shalom Leja, Shalom Lej. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Saben, digo entre paréntesis, no me voy del hilo, pero me llama la atención que cuando Daniel en Babilonia ve a Gabriel, dice que cayó como muerto, temblando. Y sin embargo, María cuando ve a Gabriel que se le presenta, ni tiembla, ni se cae, ni tiene miedo, sino que piensa en las palabras que le está diciendo. Dice, ¿por qué me saluda así? ¿Por qué me llama bienaventurada? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia. El otro día hablábamos de la gracia, ¿no? Has hallado gracia, has hallado favor de Dios. Oye, asegúrate siempre de que estás bajo la gracia de Dios. Es decir, si me permiten parafrasear, si me permiten utilizar un término moderno para que nos entendamos qué es eso de la gracia, procura caerle bien a Dios. ¿Lo entiendes mejor así? Procura caerle bien a Dios, porque como le caigas bien a Dios, la tienes todas contigo. Pero como le caigas mal a Dios, por tu pecado, por tu desobediencia, por tu doble vida, amigo, no te queda nada. Has hallado gracia, le has caído bien a Dios, ¿sabes? Y Dios conoce y sabe dónde está esa gente. Vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo, primera profecía. Segunda, llamarás su nombre Jesús. Claro, en el Antiguo Testamento dice Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua, que significa Salvador. Es lo mismo, pero en español. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. 7 profecías le da Gabriel a María. 4 se han cumplido. No quedó embarazada, no le llamó al niño Jesús, no fue grande, no fue llamado Hijo del Altísimo. Hay parte de ese paquete profético que se ha cumplido en su primera venida, pero él no reinó sobre la casa de Jacob y menos para siempre. No tuvo un trono en esta tierra, le dieron una cruz en vez de un trono, ¿verdad? Pero sabemos que en este paquete profético, en esta información, hay parte que tiene que ver con su primera venida y parte con su segunda venida. Pero vemos que el mismo Dios interviene, el mismo Padre interviene y comienza a preparar a esta muchacha, a esta joven, a esta virgen, si lo prefieren, y le va a decir, mira, tu vida va a cambiar a partir de ahora. Hermano, una pregunta. Le hago esta pregunta a todos los presentes aquí y los que están en casa o en las iglesias viéndonos. ¿Tú estás dispuesto a que Dios cambie tu vida a partir del próximo año? ¿Estarías dispuesto a cambiar todo? Si tuvieras que irte a vivir a otro país, ¿estarías dispuesto a casarte? No digo a separarte. ¿Estarías dispuesto a volver a ser madre? Ay, no, pastor, por favor. Pero no me estás diciendo que estás dispuesto a que Dios te cambie la vida. ¿Sí o no? El Señor le cambió la vida a todas las personas con las cuales se entrevistaba. Le cambió la vida a Sansón, le cambió la vida a David, le cambió la vida a Moisés, le cambió la vida a Daniel, le cambia la vida a María. María no estaba todavía legalmente casada. Había un compromiso. Había una cosa que se llama una ketubá. Había un compromiso. Ustedes saben que hasta el día de hoy hay un documento que se firma que se llama ketubá.
que en ese documento se ponen los acuerdos, ¿verdad? Lo que va a cumplir uno, lo que va a cumplir otro, y si no se cumple por una parte o por otra, se le puede dar hasta carta de divorcio. En fin, todo es un lío, ¿no? Pero ella estaba desposada, ella no se iba a casar con Pepito, con Juanito, con Santiago, con Tomás. Ella se iba a casar con un hombre mayor que ella, que se llamaba José, que por cierto también era de la casa de David, era de la tribu de Judá. Estaban comprometidos, aún no vivían, aún no se acostaban juntos, estaba comprometida. Y ahora recibe una visita de un ángel, no de un demonio, de un ángel de Dios, que le dice, mira, tu vida va a cambiar porque el Mesías tiene que nacer de una mujer. Y esa mujer vas a ser tú. Mira cuántas mujeres existieron a lo largo de la historia, desde el Génesis hasta el tiempo de María, miles. Pero ninguna fue escogida para ser la madre del Mesías. Pero esta muchacha sí. Ella no lo pidió, que yo sepa. Ella no lo estaba esperando. Pero ella ya tiene la confirmación de que se va a quedar embarazada. Y no es que le está proponiendo el ángel Gabriel una relación fuera del matrimonio, porque todavía ni existía el tal. Pero el Señor le está diciendo, tu vida va a cambiar radicalmente. Ahora, si tú como mujer, si tú como una chica joven recibieras semejante mensaje, que no lo vas a recibir, por favor no me vengan con cuentos. No, es que el ángel, no, a ti no te vino el ángel. No lo vas a recibir, pero suponte que te viniera un mensaje así, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué va a decir tu padre, la iglesia, la familia? Vamos a ver cómo reaccionó esta muchacha. María le dijo al ángel, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo no conozco a varón. Yo no mantengo relaciones con José porque estoy simplemente comprometida, aún no estoy casada. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué referencia tenía María para decirle a sus padres? Porque María tenía papá y mamá y primos y sobrinos y familia, ¿sí o no? Lógico. ¿Qué referencia bíblica, qué punto de referencia podía ella mostrar? Decir, papá, a mí me está pasando lo mismo que le pasó a Sara, o lo mismo que le pasó a Raquel o a Rebeca. No, es que no hay ninguna mujer en la historia que se ha quedado embarazada sin contacto con un varón. Tú vas a ser la primera y la última. ¿Cómo va ella a convencer a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos de que ella ha sido visitada por el poder de Dios? Lo tiene todo en contra, hermanos. Recuerden que ella no está viviendo en una sociedad promiscua como la nuestra, que hoy en día, ya sabes, ¿no? Ella está viviendo en una sociedad ultraconservadora, donde la virginidad de la mujer era algo sagrado, donde no se podía negociar con eso, donde podían morir apedreadas las mujeres que se atrevían a perder su virginidad antes del matrimonio. Y ahora tiene que aceptar la voluntad de Dios para su vida. Y le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Sí, pero ella era estéril. Y en la Biblia hay mujeres que eran estériles que Dios sanó. Tenemos el caso de ¿quién? De Sara, el caso de Rebeca, el caso de Raquel, Ana, Elizabeth. Sí, pero Señor, ellas eran estériles. Pero yo no soy estéril, que yo sepa. Lo que tú me estás pidiendo es mucho más que ser sanada de esterilidad. Lo que tú me estás pidiendo es que yo presente mi cuerpo para que sea la portadora de la semilla divina y que el Mesías, el santo ser que nacerá en mis entrañas y que criaré y llevaré en mi vientre por 9 meses, sea el Hijo de Dios. Tú nunca le has pedido esto a nadie, Señor. Y entonces le dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada. Entonces María dijo, he aquí la sierva. Yo soy una esclava. Y los esclavos, ella sabía porque vivía en una sociedad llena de esclavos, que los esclavos, que los siervos, que los criados no tenían derechos. Ya sé que suena fuerte. Ya sé que todo esto de los derechos humanos, ya sé todo este rollo. Pero no estamos viendo esta situación actual. Estamos tratando de trasladarnos a una historia que pasó hace 2000 años. Ella sabía que los siervos no tenían derecho a paro, a vacaciones, a descanso, a nada. Y ella de ese momento se convierte en una esclava de amor. Yo soy la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a tu voluntad. Y se acabó la conversación, ya no hay más explicaciones. Por eso María dice la Biblia, por eso José dice la Biblia que quería dejarla secretamente para echarle la culpa a él
diciendo, fíjate que este hombre la deja embarazada y encima la abandona. Menudo personaje, ¿verdad? Todo esto pasó en aquellos días antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Ponte tú en el lugar de María, hermano. Si te cuesta a ti ir a tu padre, a tu madre, a tus primos, a tus vecinos, decirle que te has convertido, que estás leyendo la Biblia y que vas a una iglesia, imagínate tú ahora tener que ir a tu familia y decirle, no, estoy embarazada porque el Señor me ha dejado embarazada. Sí, hombre. ¿Quién te va a creer? Por eso el Talmud, la famosa enciclopedia de los judíos, cuando habla de María, no te voy a mencionar, no te voy a decir lo que dice. Te voy a decir lo que sí puedo comentar. Dicen que se quedó embarazada con un centurión romano llamado Pantera y que le hizo creer a la familia y a la sociedad de su época que le había dejado embarazada el Espíritu Santo. Eso es lo más bonito y hasta ahí puedo llegar. Ya de ahí para adelante no puedo decir nada porque es terrible. Así que, hermanos, todo esto ocurrió en la realidad para que tú y yo estuviéramos sentados en esta noche, en este lugar, y pudiéramos decir, yo sé que mi Redentor vive y que Él ha salvado y perdonado mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando el niño nace, que al final nació, porque si alguien en esta vida sabía perfectamente quién era ese niño, era María. María sabía perfectamente que todo lo que le estaba pasando en su cuerpo y en todo su ser era producto de la intervención divina. Y permita al Señor que todo lo que nos pase antes de que termine el año y todo lo que nos ocurra en el próximo año 2026, todo sea por voluntad divina y no por meternos en líos y en follones y en rollos, sino que todo lo que nos pase, y esa es mi oración y es mi oración para todos y para cada uno de ustedes, hermanos, que todo lo que nos pase el próximo año sea dirigido por la voluntad de Dios. Sea lo que sea, sea lo que sea. Cuando el niño nace, en el capítulo 2, lo llevan al templo, tiene que ser circuncidado. Era la práctica de la época y hoy en día. A los 8 días el niño tiene que ser circuncidado, tiene que ser presentado en sociedad. Y en el capítulo 2 leemos cómo fue su nacimiento, leemos cosas muy interesantes, pero quiero llevarles al versículo 25, donde dice la palabra: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué interesante lo poco que nos dice el versículo de este personaje. Ya me gustaría a mí que el Señor me definiera como un hombre justo, piadoso, que espero la consolación de Israel, en este caso del mundo, y que el Espíritu Santo esté conmigo. ¿No le gustaría que el Señor dijera esto de ti, de mí? Sería maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Justo, sadik. La palabra sadik se emplea también cuando se hacen ofrendas. La palabra ofrenda o cuando se da limosna se llama sedaká, que viene de sadik, que es el justo. Una persona justa es una persona generosa, no es un santurrón con cara de amargado. Un sadik, una persona justa, es una persona que Dios ha reconocido lo que es por dentro y por fuera. Una persona justa, según la Biblia, es una persona que no ha pasado desapercibida ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios quiso destruir la humanidad por el diluvio? Dice que vio a un hombre justo y recto, temeroso de él. Y me refiero a Noaj, me refiero a Noé. Pues aquí hay un hombre justo, un hombre que es diferente a todos los demás. Vive en el mismo país, tiene las mismas circunstancias que todos, pero es diferente. Es un hombre justo, santo, piadoso, justo es lo mismo, que él esperaba algo diferente a lo que esperaban los demás. Tal vez los demás esperaban que los romanos fueran destruidos, que se rindieran y nos dejen en paz y se vayan a su tierra. Él no esperaba eso. Él no esperaba cambios políticos. Él no esperaba cambios en la economía. Él esperaba la consolación de Israel. ¿Y qué es lo que iba a traer consolación y ánimo y alegría y paz a Israel? La presencia del Mesías. ¿Qué es lo que tú estás esperando en la vida, hermano? Porque si estás esperando algo conforme a la voluntad de Dios, bendito seas. Pero si estás esperando algo que no es de la voluntad de Dios, estás perdiendo el tiempo. Y probablemente nunca lo vas a ver cumplido en tu vida. Así que procura esperar en las promesas de Dios.
Procura esperar cosas que son bíblicas y correctas. Este hombre no esperaba, ya digo, cambios en la política, cambios en la economía, sino él esperaba la consolación de Israel. Él sabía que iba a venir algún día un cambio. Y ese cambio iba a venir a través de una persona, y esa persona era el Mesías. Y entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y ahora fíjate, porque la persona que está alineada con Dios recibe palabra, recibe revelación, sabe discernir los tiempos, sabe lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Por eso dice que a él se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido, al Mesías. Ungido es Mesías, Mashiach, al ungido del Señor. Oye, qué hermoso saber que este hombre dice, yo no me voy a morir, porque el Señor me ha dicho que yo no me voy a morir hasta que conozca personalmente al Mesías. ¿A ti te gustaría saber cuándo vas a morir? ¿Sabes que hay mucha gente en la Biblia que sabían cuándo se iban a morir? Generalmente esto no lo sabemos, ¿no? No sé si nuestra vida sería diferente, nos comportaríamos de una forma diferente, no nos agobiaríamos tanto, o tal vez sí, si supiéramos cuándo, dónde y de qué íbamos a morir. Pero este hombre recibió una revelación de lo alto. Tú no te vas a morir hasta que conozcas al ungido, es decir, al Mesías enviado por nuestro Dios. Claro, no le dijo si lo iba a ver con 30 años, con 25, con 18. No le dijo la edad, pero tú no vas a morir hasta que lo conozcas. Entonces dice que movido por el Espíritu, fíjate, el Espíritu está sobre él, el Espíritu le revela, ahora el Espíritu lo mueve, lo impulsa para que vaya al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo toma en brazos. Seguramente se habrá llevado una sorpresa porque él decía, bueno, yo estoy esperando la consolación de Israel, estoy esperando al ungido, estoy esperando al Mesías, pero de grande, para ver cómo predica, para ver qué enseñanzas trae, para ver cómo es, si es alto, bajo, guapo, feo, gordo o alto. Tal vez estaba esperando otro tipo de Mesías, pero se encuentra un niño que no habla, un niño que ni siquiera gatea, un niño que lo tiene él que coger en brazos. Fíjate, coger en brazos al Mesías. Cuando seguramente a él le hubiera gustado estar en los brazos del Mesías, ahora resulta que es al revés. Es él el que carga, el que porta en sus brazos al Mesías. Y bendice a Dios y dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cómo reconoció que ese niño era el Mesías? No lo sé, honestamente no lo sé. Pero él cuando coge a ese niño en brazos, tal vez sintió algo diferente, como María cuando llega a la casa de la pariente Elizabeth y dice que cuando se saludan, el niño, que era Juan el Bautista en ese momento en el vientre de Elizabeth, oyó la voz de María, dice que el niño saltó en el vientre, saltó de alegría. No lo sé lo que sintió Simeón, pero cuando él coge al niño en brazos, él hace esta oración y le dice, Señor, ahora ya puedo morir tranquilo. Porque aunque no sé ni cómo habla, ni le he oído pronunciar ni una sola palabra, yo sé que este niño es el Salvador de Israel y el ungido del Señor. Y cuando él dice estas palabras, la Biblia dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. Y Simeón los bendijo y le dijo a su madre, escucha bien esta palabra, porque a veces en la vida cristiana escucharás palabras que te van a traer alegría y van a traer contentamiento a tu alma, pero puede ser que a lo mejor tenga alguna palabra en el 2026 dura, fuerte, pero espero que todos estos años hayan servido para producir en tu vida una madurez, un nivel de conocimiento bíblico para encajar cualquier tipo de palabra, sea cual sea, siempre y cuando venga de Dios. Y Simeón le dice a su madre, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasará tu alma. El dolor va a ser tan intenso que es como si te hubieran cogido una espada y te traspasaran tus emociones y tus sentimientos. Y yo creo, y es una opinión personal,
que ese dolor intenso y profundo, que no hay palabras para describirlo, María lo sintió cuando vio a su hijo clavado en aquella cruz. ¿No les parece? Yo creo que ese fue el dolor más grande que María como madre tuvo que sentir en su vida. Es como si viéramos a un hijo nuestro clavado, crucificado en una cruz y no tener que hacer nada, porque allí es donde tiene que estar, y para eso yo lo parí, para que muriera en una cruz por la raza humana. Qué dolor tan grande, ¿no? Allí estaba Ana, que era una profetisa, hija de Fatuel, de la tribu de Aser, que era muy avanzada, pues había vivido con su marido, saquen la cuenta, 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, es decir, tenía más de 100 años esta mujer. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Yo digo, si este hombre no vio a Jesús hacer milagros, no le vio hacer ninguna señal ni prodigio, no le escuchó ninguna predicación y le dice al Señor, Señor, llévame contigo, yo ya estoy satisfecho. Si esta mujer con casi 100 años o más de edad, viendo a un niño recién nacido, recién presentado ante la presencia de Dios, que no habla, que no gatea, que no ha hecho ni ha dicho nada, se va por toda la ciudad de Jerusalén hablándole a todo el mundo del niño, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Tendríamos que hablarle a todo el mundo de él, porque nosotros sí hemos conocido lo que él ha hecho. Nosotros sabíamos que él iba a nacer, pero también sabemos que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Simplemente con eso, imagínate que no hubiera hecho ningún milagro, ningún prodigio, ninguna señal. Simplemente nació, como dice la Biblia, en Belén de Judea, según Miqueas capítulo 5, versículo 2. Muere en una cruz, como también decía la Biblia que iba a ocurrir. Resucita al tercer día. Solamente con esas 3 cosas que les acabo de decir, nacimiento, muerte y resurrección, ya tendríamos que estar todo el bendito día hablando y predicando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No les parece? Solamente con eso. Pero es que además podemos decir que él abrió los ojos a los ciegos y multiplicó panes y peces y resucitó muertos y limpió leprosos. Y cambió el rumbo de la historia, porque nunca ha habido ni habrá jamás un personaje, un ser como él, porque él era el bendito Mesías que tenía que venir según las Sagradas Escrituras. Y nosotros hoy en este último culto del año, un año que se ha ido otra vez, ya sé que es como un tópico, ¿no? Que repetimos y repetimos y así llevamos un montón de años, ¿no? Un año más que se nos ha ido volando, por lo menos a mí, ni me he dado cuenta que ya estamos ya a 72 horas de terminar un nuevo año, un año viejo. Pues hermanos queridos, nuestro corazón tiene que estar lleno de gratitud, porque aunque yo nunca hubiera leído la Biblia, cosa que no ha sucedido, pero aunque yo nunca hubiera leído la Biblia, ni hubiera pisado jamás una iglesia, yo sé que mi Redentor me salvó, me sanó y me liberó. Y tengo un deseo tremendo en mi corazón de gastarme hasta el último instante de mi vida sirviéndole a Él, como Él vino a servirnos a todos y a cada uno de nosotros. Hace poco una persona me dijo, no te ofendas, Manolo, qué viejo te veo. He visto fotos de cuando tú eras más joven o cuando empezaste esta iglesia y parece que estás envejecido. Probablemente. Pero para mí ha sido un orgullo, y es un orgullo, desgastarme para servir a mi Señor. Y me da igual si me salen canas o me quedo calvo, aunque le pedí al Señor de joven que nunca me quedara calvo, por favor. Perdonen, esa ha sido mi oración y Dios de momento me la tiene contestada. No sé por qué, pero siempre dice, Señor, yo no quiero ser calvo, Señor. Mi padre fue calvo de los 30 años, tengo copastores calvos, tengo amigos calvos, pero tengo un abuelo con 106 años que tiene un pelo tremendo. Yo quiero ser como mi abuelo, Señor. Pero bueno, sea como sea, yo le doy gracias a Dios, porque Dios hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí nos ha bendecido. Y aunque fallen las luces,
o pase lo que pase, sabemos que estamos en el camino verdadero. Amén, hermanos. Cierra tus ojos en esta noche. Aleluya. Dile, Señor, gracias. Gracias, 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 Señor. Aleluya.